Amigos, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Editorialmente, este espacio de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo que a través de la Dirección de Ediciones y Publicaciones, el Consejo Editorial y Garza TV, convoca a nuestros autores y a nuestros investigadores para platicar sobre su obra, sobre sus libros, pero también convoca a los invitados que vienen y comparten con nosotros sus experiencias en torno a los libros, a la producción y a su distribución. El día de hoy me da muchísimo gusto recibir en el marco de la 30ª Feria Universitaria del Libro a dos personas que vienen de la Universidad de la Benemérita, de la Librería de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y que hoy participaron con sendas ponencias en el tercer encuentro de libreros. Saludamos a Sofía Villafuerte Guillén. Bienvenida, Sofía. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Y saludamos al maestro Armando Mena Martínez. Gracias, muy amable por tu invitación. Gracias a ustedes y además porque vinieron aquí al tercer encuentro de libreros en el que tú abriste con una... Bueno, primero debo decirlo, se te extendió un nombramiento muy gratificante para nosotros, Armando, como miembro honorario del Consejo Editorial de esta universidad. Y esto pues no es gratuito, es un reconocimiento a tu labor. Recuérdanos toda esa orientación que nos diste para formar nuestra librería. Caramba, pues es muy interesante. Primeramente quiero agradecer mucho a las autoridades de la universidad por ese reconocimiento, creo que inmerecido, me lo dieron creo que más por la edad, pero en fin, no, yo lo siento como un reconocimiento a todos aquellos que participamos en este maravilloso mundo del libro, editores, libreros, autores, porque... Al menos en el caso de los libreros somos una figura no muy nombrada en el medio cultural y creo que somos una figura muy importante como transmisores, como aquellos sujetos que detrás de hacen posible la circulación de los libros que lleguen a lugares inhóspitos o a librerías donde tu público puede encontrarse con autores importantes. Gracias, Armando, pero además, bueno, lo voy a decir, lo importante es que además Armando ha sido un promotor de toda la vida del libro académico, del libro universitario, y en el caso de la librería Carácter de nuestra universidad fue un asesor de primer nivel que nos hizo muchas recomendaciones, muchas orientaciones cuando iniciamos aquel proyecto que hoy ya cuenta con varios años y dando un servicio. Además de este merecidísimo reconocimiento, y estoy contra tu humildad porque sí es merecido, Armando, de verdad, hoy has visto la librería, ves aquí nuestros trabajos, impartiste una plática magistral precisamente sobre estos espacios de promoción y venta del libro universitario. ¿Nos quisieras comentar cuáles fueron 2 o 3 de las ideas sustanciales que planteaste en esta charla? Bueno, pues mira, el tema de las librerías es un gran tema en este país. Un país gigante, con una pobreza de 80 millones, tenemos pocas librerías, ¿sí? Tenemos pocos lectores, pero no precisamente porque la gente no lea, sino porque no tiene suficiente dinero para consumirlo. Bueno, en esta situación tenemos unas librerías bastante golpeadas por las crisis, golpeadas por la situación de distancias donde los libros no llegan, donde los distribuidores no hacen llegar los libros a la frontera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se me habla y se me pregunta ¿qué hacer con las librerías universitarias? Pues yo creo que las librerías universitarias son espacios privilegiados porque están resguardados por una institución, una noble institución como es esta que está destinada a producir el conocimiento y a difundir y divulgar el conocimiento y la cultura. Bueno, muy bien. ¿Por qué las librerías universitarias no terminan por despegar? Y entonces una de mis hipótesis es porque no tenemos suficientemente definido el perfil de la librería, cosa que no nos debería de costar trabajo. Porque siendo una librería de una institución productora del conocimiento y divulgadora de la cultura,
pues entonces la librería universitaria debe participar de esa misión que tiene esta institución. Sin embargo, con muchas dificultades se hace. Yo creo que hay que confiar en las instituciones que tenemos y hay que definir con mucha precisión el perfil de las librerías que tenemos. Desgraciadamente, el problema de la profesionalización dentro de nuestro gremio se complica porque en las librerías universitarias acostumbramos, por ejemplo, contratar universitarios. Entonces, bueno, le damos trabajo al estudiante de letras, al estudiante de historia, que va en el sexto, séptimo semestre, y este aquí que termina, se beca y se va. Bueno, entonces constituye un problema, porque tú tardas 3, 4 años en formar a un librero, se te va. ¿Y qué significa ser librero? Un librero es un referencista, un librero es su memoria, un librero es aquel que logra memorizar cierta cantidad de títulos, logra saber el significado de una estantería con sus temas, etcétera, etcétera. Entonces es un ir y venir, se te cae, luego recontratas a otro, lo sustituyes, se va formando y es un problema. Pero bueno, nada que no se pueda salvar. El otro tema es eso, es decir, el perfil de la librería universitaria, que deberían de ser las mejores librerías del país, precisamente por el marco donde se encuentra establecida, porque su perfil te lo da la currícula de la universidad. Sí, a ver, ¿qué materias, qué carreras tenemos? ¿Qué materias? ¿Qué investigaciones? ¿Qué investigadores? Centros de investigación. Bueno, muy bien. Ahí tienes tú ya el referente para saber qué tipo de libros vas a pedir. Pero no solamente los libros directamente asociados con la carrera, sino que descubres que tienes un público culto, lector, amplio, de intereses generales, y entonces que con mucha soltura puedes pedir literatura, ensayo, etcétera, porque son ávidos consumidores de este tipo de productos. Entonces, hay que reconstruir eso. Yo creo que las autoridades universitarias, y eso creo que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo está haciendo una labor encomiable en prestar atención a esto. Están ustedes dando facilidades para que se desarrolle aquí en este marco la red al texto, que son las editoriales y las librerías universitarias del país, y que hemos tenido un encuentro muy productivo. Creo que si muchas otras universidades del país se hicieran eco de este esfuerzo que están haciendo ustedes, podríamos hacer cosas maravillosas. Incluso una licenciatura de librero, por ejemplo, talleres, etcétera. Sí. Gracias, Armando. Además, yo veía el interés con que estaban los compañeros. Vinieron compañeros de Sinaloa, Guadalajara, Aguascalientes, compañeros de la Red al Texto, y que además manejan distribución de libro universitario con todos los problemas que fueron planteados, pero también con una rica tribuna para el intercambio de ideas. Entre esas ideas, y algo que ha sido exitoso en la librería de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que manejas en el complejo cultural, es precisamente un gran espacio, una gran afluencia de público universitario y no universitario, pero además un punto de atracción interesante y muy rico es el que constituyen las actividades artísticas complementarias, cursos de diversa naturaleza, y en eso, Sofía, tú tienes muchísimo que decirnos, porque has trabajado varios años generando este espacio de atracción para el público de la zona conurbada de Puebla. ¿Nos quisieras decir qué actividades organizas y cómo sientes que vas coadyuvando a la captación de públicos en la librería del complejo cultural? Claro que sí, pues llevamos 5 años y medio organizando estos talleres de literatura, talleres de escritura, de apreciación de arte, de cine, y hemos tenido una respuesta muy favorable, porque hemos hecho de la librería un espacio de encuentro, de recreación, de la lectura, de compartir sus experiencias. Nos ha ido muy bien.
todas estas actividades son dirigidas para público general. Creo que eso es importante decirlo porque es un público que no necesita un reconocimiento académico, que más bien les gusta este espacio por tener un espacio para compartir estas impresiones de lectura sin un reconocimiento académico, tener un mayor acercamiento a los textos, a los autores y bueno, nos ha ido muy muy bien. Además, Sofía, yo recuerdo, he tenido la oportunidad de llegar en momentos en que están ustedes con un curso de ópera. He visto que anuncian talleres muy especializados para leer a Murakami, para leer a determinado autor. No es un curso general de introducción a la lectura, es un curso de lectura especializada sobre un lector determinado. Y lo que decías es muy interesante. No es un curso que ofrezca documentos curriculares para escalar en algún trabajo, sino que más bien es una oferta de acercarse a la cultura por el gusto de la cultura misma y que de todos modos repercute. Son herramientas de un currículum complementario que antes o después nos sirve mucho en la vida laboral y en la vida familiar. ¿Qué te cuentan los alumnos que han asistido? Algunas impresiones que te hayan dado ellos, que seguramente son bastantes. Sí, la verdad que han encontrado ahí un espacio muy padre. Tenemos talleres con varios doctores, con el doctor Frank Loveland, con la maestra de ópera que nos platicaste, y es un público que ya van siempre a los cursos de Frank, a los cursos de Margarita, que a veces se meten a más de un curso, son muy participativos y siempre, platicamos con ellos. Yo siempre estoy con una atención personalizada, cómo va el taller, y incluso me acuerdo ahorita me vino a la mente de una señora que llevaba poco tiempo en Puebla y que le parecía difícil hacer amistad con la gente de Puebla, ¿no? Que tienen fama. Y que en este lugar había podido conocer a gente que como a ella les gustaba leer. Y entonces que había encontrado amigos, profesores, a nosotros. Entonces era para ella muy, muy reconfortante y lleva ahí, fue de las primeras que se incorporó. Y desde 2012 asiste a nuestros talleres. Realmente muy agradable. Y además, Armando, ¿cómo se te ocurrió junto con Sofía implementar este tipo de trabajos que ahora son exitosos y en un ambiente en que me ha tocado verlo? Cuando llega algún cliente te localiza y: maestro, ¿qué me recomienda de esto? Maestro, ¿este libro es bueno? Y desde luego, debo decirlo, los libros que tienes para gusto general, de pintura, de filosofía, de literatura, novedades, clásicos, pero además siempre he visto que de tu parte llevan una recomendación. Yo mismo he encontrado 2 o 3 libros. Oye, Armando, este libro, sí, tal. Un poquito desconfiado llego a consultarlo en internet y has tenido toda la razón. No, es verdad, es un trato muy cordial que invita a tus, no me gustaría decirlo clientela, sino a los amigos de la librería. Pues es eso, el concepto de librería que nosotros tenemos es un concepto amigable, es un espacio lúdico, un espacio sagrado, dirían los amantes de la lectura, y tú debes entender esas psicologías, cómo interactúan. La gente que va a los talleres de literatura va a recrear la lectura, va a escuchar al otro qué es lo que opina de la lectura que hizo ella o él, va a escuchar al maestro, luego se establecen discusiones ahí, etcétera, en terrenos muy amigables, y como dice ella, pues esta señora que llegó desde 1912, ahora le sobran amigas. La literatura genera puentes. Es importante generar una atmósfera. La librería debe ser una atmósfera cordial, amable, ¿sí? Donde los principales sujetos son los productos culturales que nosotros ofrecemos. Y creo que hemos acertado. Podríamos hacer más cosas, naturalmente, pero estamos acotados mucho por el tiempo. Hay otras actividades ahí en el complejo que se desarrollan,
Pero bueno, vamos bien con los cursos de talleres de literatura, conferencias, charlas que se imparten ahí, con los libros, evidentemente. Un cliente o un amigo de la librería que busca un libro de ensayo, bueno, pues hay que acercarle rápidamente los libros, las novedades que hemos recibido en esa materia. Y naturalmente la gente va al lugar donde te tratan bien. ¿Sí? La gente va a un lugar donde, bueno, hay señoras que nos dejan a sus hijos. Descubrimos una señora que llegaba a la librería y dejaba ahí a los niños 3 horas y se iba. Y los niños se quedaban en la sala de lectura, amenazados de que no se movieran, que no se salieran. Cuando descubrimos eso, hablamos con la señora, oiga, no puede hacer eso. Mire que si se pierde un niño, sí, nos vamos a meter en un problema. Ya no. Pero así, con esa confianza, es la confianza que nos tienen. Y así anécdotas miles, ¿no? Entonces, pues a nosotros nos da mucho gusto recibir a la gente. Yo digo, una gente que entra a una librería llega con la mejor disposición a descubrir cosas, llena de curiosidad, a encontrar un buen libro que leer. Es importante que los libreros atiendan a la gente, la escuchen, comenten los libros, recomienden, porque eso es muy importante para un cliente. Definitivamente es importante, y generar este ambiente de cordialidad, de camaradería. Casi jugaría un poco con las situaciones, pero es como cuando va uno con el doctor de confianza, simplemente verlo ya nos cura. Pues aquí yo creo que los libros también tienen mucho de terapéutico para el ánimo, ¿o no es así, Sofía? Sí, claro que sí. ¿Cómo sentiste a tus compañeros de otras librerías de universidades del país ahora en la charla que diste? Pues muy bien, creo que vale mucho la pena generar este tipo de encuentros de librerías universitarias, porque pues platicamos sobre nuestras experiencias, sobre nuestros retos, sobre las dificultades, y creo que en este tipo de encuentros nos podemos ir apoyando, ir generando más proyectos. Entonces la verdad nos da mucho gusto estar aquí y poder compartir todo esto. Pues les quiero agradecer, Armando, Sofía, de verdad fue muy interesante la charla. Los compañeros los mostré estimulados, muy abiertos al diálogo, a compartir sus preocupaciones y también sus experiencias favorables. Y bueno, pues en el marco de esta 30ª Feria Universitaria del Libro fue muy rico llevar a cabo este tercer encuentro de libreros universitarios. A ustedes particularmente, que vienen de la librería del Complejo Cultural de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Además, un lugar fabuloso al que llega uno a la librería, recorre los caminos con una colección de esculturas al aire libre fabulosa. Si tiene uno suerte, puede tocar allí algún espectáculo en el teatro. En fin, ¿cuánto tiempo tiene este complejo cultural, Armando? Bueno, ahora en noviembre cumple 9 años. Y han sido 9 años muy interesantes. Yo creo que al principio, como siempre ocurre en cualquier ciudad, cuando abren algo en la periferia, dice, yo allá jamás voy a ir, está muy lejos. Y no, ocurre que ya no está ese síndrome. Creo que ya el complejo cultural quedó muy adentro de la ciudad. Yo ya veo edificios hacia Atlisco, sí, la zona de Angelópolis, y la gente va con la mejor disposición de distraerse, divertirse, participar en experiencias interesantes, y ha sido verdaderamente muy gratificante. Y ha sido todo un éxito. Además, un día escápese, un sábado, un domingo, recorra la librería, recorra el complejo cultural, y además muy cerca de allí está el Museo del Barroco, a pasos, así que le aseguro que no va usted a perder. Además tienen ustedes una buena cantidad de restaurantes y cafeterías. Y bueno, qué decirle, Puebla, la ciudad del barroco mexicano. Muchísimas gracias, Armando, muchísimas gracias, Sofía. A usted que nos siguió, muchísimas gracias. Esto es Editorialmente y lo esperamos en la próxima emisión de este programa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Muchísimas gracias.